Hola chicos, buenas tardes. Estamos en nuestra clase número 6 de este curso de química. Iniciamos compartiendo la pantalla. Bien, nosotros trabajamos ayer la parte de tipos de reacciones químicas. Hoy iniciamos. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, profe. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar con la nomenclatura. La nomenclatura química es la parte de la química que se encarga de nombrar los diferentes compuestos químicos utilizando diferentes indicaciones. La primera, tenemos que saber que existen 3 sistemas de nomenclatura. El sistema tradicional, el sistema Stock y el sistema sistemático o también llamado sistema estequiométrico. Cada uno de estos sistemas tiene sus reglas, tiene sus formas de nombrar. Además de esto, es importante también que usted reconozca que hay grupos funcionales. Cada grupo funcional corresponde a unos compuestos que se asemejan por diferentes situaciones y de allí entonces provienen sus nombres según los 3 sistemas. Vamos a iniciar primero formulando. La parte de la formulación es cómo escribir, según las siguientes reglas, cómo escribir a un compuesto químico. Una de las más importantes, voy a empezar dándoselas primero para entonces después dándole los ejemplos en el Jamboard de cuáles son las reglas de formulación que usted debe de manejar. Ok. La primera regla que usted debe manejar es que siempre para formular, para crear una fórmula de un compuesto químico, siempre el positivo va primero, el negativo va después. Vamos a ver cómo es esto de que el positivo va primero y el negativo va después. ¿Están viendo el Jamboard? Sí, profe. Ok, gracias. Está como lenta hoy en internet mío. Bien, vamos a ver. Entonces, miren, cuando usted formula, usted recuerde que tenemos 2 tipos de iones. El ion positivo, que nosotros le llamamos catión, un ejemplo sería el sodio. Este es un ion positivo. Y tenemos iones negativos, por ejemplo el cloro. ¿Ya? Estos ambos son iones que se caracterizan por tener solamente la formación de un elemento. Se llaman iones monoatómicos, pero existen iones poliatómicos, la mayoría son iones negativos. Cuando decimos que hay iones poliatómicos, hablamos como este ejemplo, en donde tenemos 2 elementos formando el ion. Este 4 no es la carga, no es la valencia, es parte del ion poliatómico, en este caso el sulfato. Y la carga sería -2. Usted puede tomar este positivo que está aquí, que es el sodio, y puede formularlo con ambos. Siempre va a ser positivo primero, negativo después. Ejemplo, yo voy a tomar y mezclo. Cuando yo digo mezclar o combinar, es tomando el positivo, unirlo aquí al negativo. Vean, de esta manera. Esa es la formación que se hace. Repito, positivo primero, negativo después. Nunca puede ser diferente. Miren lo que ocurre cuando es un ion poliatómico. En el caso de este, el sodio, su carga es 1 y el sulfato, su carga es 2. Cuando son distintas las cargas, ojo, no me estoy refiriendo a si es positivo o negativo, sino al número. El sodio tiene 1 y el sulfato tiene 2. Cuando es así, la regla dice que usted intercambia cargas, pero como estamos hablando de un ion poliatómico, lo que hacemos es ubicar un paréntesis, porque tenemos que poner dentro del paréntesis todo el ion poliatómico. ¿Ven? Y afuera del paréntesis entonces va, ¿ya? En un caso dal, vamos a suponer, voy a hacerlo con otro para que lo vean mejor. Vamos a suponer que no sea sodio, porque el sodio es 1 y no es lo que quiero. Quiero utilizar un paréntesis para que observen lo que ocurre.
Vamos a imaginarnos que lo voy a combinar con el aluminio. Aquí. Voy a combinar el sulfato, que es el SO4, con el ion aluminio. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pongo el ion positivo primero, como ya he dicho, es la regla número 1, y lo combino con el ion sulfato. Miren los números. El aluminio es 3 y el sulfato es 2. Ambos son números distintos, no se pueden simplificar tampoco. La regla dice que cuando son números distintos y que no se pueden simplificar, lo intercambias. ¿Qué quiere decir? El 2 del sulfato lo pasas como subíndice aquí al aluminio. Y el 3 del aluminio lo pasas como subíndice aquí al sulfato. Para poder que ese 3 comprenda todo el sulfato, por eso se utilizan los paréntesis. ¿Ven? Siempre se utilizan paréntesis, siempre y cuando tengamos que combinar otro número. Pues si aquí hubiera sido un 1, no se usa paréntesis. Vamos a hacer un ejemplo que lo hagan ustedes en su cuaderno. Voy a poner el ion magnesio, que es más 2. Y vamos a primero a combinarlo con un monoatómico. Vamos a combinarlo con nitruro, que es menos 3. A ver, regla número 1. Combine de tal manera que el positivo quede adelante y el negativo quede atrás. Bien, voy a darles un minuto para trabajar esta combinación y lo quiero ver por el chat. Empiecen. Bien, ¿qué les dio? A ver, cuéntenme, cuando combinaron el magnesio, está pasando un camino, el magnesio con el nitruro. A ver, voy viendo, ya tengo una respuesta. Vamos a ver qué les dio. Recuerden que pueden combinar. Ajá, muy bien. Evelyn, correcto. Alexandra, muy bien. Ajá. Vamos a seguir viendo por acá. ¿Quién más? Solo tengo 2 de 9. Quiero verlas para ver qué me da. Las 2 que me trabajaron están bien. Me faltan todavía. Háganlo por favor, porque así quiero saber cómo vamos. Y me lo mandan por el chat. ¿Qué más? Ya, bueno, voy a llamar pues. Voy a llamar porque necesito saber qué está pasando. A ver. Y no se me sale. Oye, pues esto es una cosa. Donovan, ¿cómo te fue? Cuéntame. Digo yo que bien. Ajá, cuéntame, ¿qué te dio? Yo lo escribo acá. Yo se lo mando. Ajá, mándamelo para verlo. Quiero verlo. Y no se salgan, si aquí no, yo no estoy agregando a nadie, nada más quiero saber cómo van, porque mi idea es que usted comprenda. A ver, cuéntenme. A ver, Donovan, estoy esperando, Donovan. Ajá. Ajá. Sí, hay que hacer alguna estructuración. Tienes la idea, pero no está completa. Vamos ahorita a trabajarla. Muy bien. Ajá, bien, ok. Vamos a trabajarla. Miren, aquí tenemos el magnesio y el nitrógeno. El nitrógeno cuando ya es un ion se llama nitruro. Ahora, el magnesio es el positivo. Cuando decimos que es el positivo, entonces me está indicando que tengo que ponerlo adelante. Entonces yo lo pongo aquí. Ahora, ¿quién va a tener que ir en la parte de atrás? El nitruro en este caso porque es el negativo. ¿Qué pasa?
Cuando usted combina iones poliatómicos, usted le pone paréntesis, porque son iones que tienen cargas y tienen números abajo como su índice. Pero cuando son monoatómicos, no hay que poner paréntesis, porque solamente es uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, verificar que las cargas sean distintas o iguales. Cuando hablo de cargas, no me voy tanto al más o al menos, no, me voy al número, al número. Si usted ve allí, el magnesio tiene 2 y el nitrógeno tiene 3. Son números distintos y además de ser distintos, no se pueden simplificar. Entonces usted va a hacer esto. Voy a hacerlo con un color rojo para que lo puedan ver. Vamos a intercambiar números y lo vamos a poner como subíndices, pero no nada me llevo el número. No me llevo el signo, ¿ven? Entonces aquí está. Déjenme ver si lo hago. Bien. Voy de nuevo. Este número 3 del nitrógeno pasa ¿a quién? Al magnesio. Lo pongo aquí, ¿ven? Como subíndice. ¿Ven? Y este número 2 del magnesio pasa al nitrógeno. ¿Ven? Perdón. Queda como un subíndice aquí. ¿Ven? Eso es lo que se hace para intercambio. ¿Ven? Entonces vamos a trabajar uno donde ustedes vean que los dos números son iguales. Vamos a ver. Vamos a suponer que tengamos aquí el boro. El boro es un metaloide, también se comporta como un metal y es más 3. Ahí está. Vamos a unirlo al ion sulfuro. Estoy trabajando con monoatómicos hasta el momento. ¿Ven? Sulfuro. Vuelvo y repito, el boro va primero porque es el positivo y la S, que es el sulfuro, iría de segundo porque es el negativo. Ambos son números distintos. ¿Qué hago? Bueno, transfiero. El 3 del boro pasa a ser el subíndice del azufre o del sulfuro y el 2 del sulfuro pasa a ser el subíndice del boro. ¿Ven? Esto es lo que tiene que hacer usted. Vamos a suponer que tenemos elementos iguales. Por ejemplo, ya lo hice acá arriba. Miren aquí qué pasó. En este problema, ¿qué pasa? El sodio y el cloro, ambos son 1. Cuando son 1, te dice que puedes omitirlo, ¿ya? Puedes omitirlo. Y eso es lo que se hizo ahí entre el cloro y el sodio. Ven, vamos a ver uno donde se tenga que simplificar. Ejemplo. Vamos a poner el plomo, que es más 4. Y vamos a unirlo. Vamos a unirlo al óxido, al ion óxido, que es menos 2. ¿Qué pasa aquí? Ambos números son diferentes, sí, pero son números que se pueden simplificar. La regla dice que cuando los números se pueden simplificar, los simplifique antes de intercambiarlos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Decimos 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1. Entonces, estos números que han quedado aquí son los que intercambiamos. Repetimos, plomo es el positivo, va primero. El oxígeno es el negativo, va de segundo. Cuando intercambias el 1, pero el 1 se omite y el 2 se pone aquí. ¿Por qué es importante saber esto? Porque usted tiene que saber esto. Cuando usted ve esta fórmula, usted no puede decir que el plomo vale 2. El plomo vale 4. Porque ¿cómo se ve un plomo 2? Se ve de esta manera. Miren. Plomo 2. Vamos a suponer que el plomo en este caso tenga valencia 2. Y lo uno al óxido, que es el menos 2. ¿Qué pasa? Ambos números son iguales. Al ser iguales, entonces solamente se omiten. Entonces, miren la forma del plomo 2 y del plomo 4. ¿Ven? El plomo 2 no tiene número en la parte de abajo porque son iguales. Y el plomo 4 tiene un 2 porque se simplificó. ¿Ven? Eso es importante que usted lo reconozca.
Vamos a hacer ahora otro que sea con poliatómico. ¿Ya? ¿Preguntas aquí? ¿De cómo se hace esto? ¿Preguntas? Profe, ¿No? Dime, hija. ¿puede repetirlo, por favor? Ok. Desde el principio. Todas las reglas. No, el ejemplo cuando Se simplifica. el plomo era más 2. Listo. Voy a empezar. Bien. Miren, cuando tenemos iones como el plomo, que es 4, el plomo puede ser 4 y puede ser 2. El plomo es 4 y 2. Ahora, vamos a combinar un plomo más 4 con un ion óxido menos 2. ¿Qué ocurre? El 4 y el 2 son números distintos, o sea que hay que pasarlos intercambiándolos como subíndices. Pero la regla dice que si son números distintos, pues si se pueden simplificar, usted los simplifica antes de pasar ese intercambio de subíndices. Aquí el plomo es 4. Tú dices 4 entre 2 a 2 y 2 entre 2 a 1. Entonces, estos son los números que tú vas a pasar. El 2 del plomo pasa para el óxido y el 1 del óxido pasa para el plomo, pero se omite. ¿Qué pasa con el plomo 2? El plomo 2 tiene el mismo número que el óxido. No hablo de carga, ojo. Hablo que es 2 y 2, el mismo número. Cuando son números iguales, ¿qué se hace? Se omiten, no se ponen en la parte de abajo. Entonces, esa parte tiene que estar claro. Vamos a ver un ejemplo con poliatómico para que lo vean. Ejemplo, vamos a ver otro. Voy a hacerlo aquí. Vamos a suponer que yo tenga, voy a ponerles aquí estaño. El estaño, voy a ponerle estaño más 4. Muy bien, estaño más 4. Y voy a mezclarlo con SO4. SO4, que es el sulfato. Déjenme ponerlo bien. Vamos a ponerlo aquí, SO4. SO4 y le pongo aquí menos 2. Pasa lo mismo, miren. El 4 y el 2 son números distintos, pero se pueden simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplifiquemos pues. Decimos 4 entre 2 a 2. Aquí. Y 2 entre 2 a 1. Pasas el 2 al sulfato, pero como es un ion poliatómico, aquí te queda 1 para el estaño. Sería de esta manera, el SN. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Era 1, así que se omite. Se abre un paréntesis porque tienes que poner un 2 en el poliatómico. Entonces aquí vienes y pones SO4, cierras paréntesis y el 2 que estás intercambiando lo pones abajo. No siempre se usan paréntesis. Vamos a hacer un problema en donde no se usan paréntesis para que lo vean. Vamos a poner aquí litio más 1 y vamos a poner el nitrato menos 1. Los números son iguales. 1 y 1 son números iguales. La regla dice que cuando son números iguales se omiten. Entonces, como no hay que poner nada ni intercambiar números, entonces se ponen igual. LiNO3. Bien, preguntas. Ven, no tengo esto, no hay preguntas, o sea, esto es formulación. ¿Qué tal? Cuéntenme. ¿No hay otra consulta? Bien. Esto que está aquí es el resumen de la formulación que está acá.
Bien, vamos a ir haciendo, no voy a hacer todos, voy a hacer unos cuantos para que lo vean. Ellos aquí solo quieren que tú trabajes el compuesto, pero yo les recomiendo a ustedes que lo hagan primero aparte para que vean cómo se formula y después entonces ustedes van trabajando. Esto se va haciendo poco a poco. Por ejemplo, vamos a hacer el cloro con el aluminio. ¿Ven? Entonces tú dices, puedes ir haciéndolo de esta manera. Aparte en tu cuaderno pones así. Recuerda que el aluminio es el positivo, así que iría adelante. Y el cloro es el negativo, que iría atrás. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que tienes que hacer es unir positivo primero, negativo después. Los números son distintos, tienes 3 y 1, así que puedes intercambiarlo. El 3 del aluminio pasa al cloro y el 1 pasa. Entonces, esa es la respuesta que vas a poner aquí. AlCl3. Y así vas llenando, recordando que el positivo va primero. Miren, aquí tenemos un ion que es positivo y que es poliatómico, se llama amonio. Vamos a combinarlo con el ion óxido. Miren, voy a hacerlo aquí. Tengo el positivo primero, que sería el ion amonio, que tiene carga +1. Lo voy a combinar con el óxido, que tiene carga -2. Vamos, ponemos positivos aquí. Miren, no tienen que poner la carga, solamente poner el compuesto. ¿Qué pasa? El 2 del óxido pasa al amoníaco. Entonces, como pasa al amoníaco, yo tengo que utilizar el paréntesis aquí para ponerle el 2 de este lado. ¿Ven? Y el 1 se queda. Entonces, este compuesto se llama óxido de amonio. Entonces, aquí yo pongo NH4, 2O. ¿Ven? Y esto que les expliqué acá fue con los poliatómicos. Ejemplo, aquí está el carbonato CO3. Vamos a combinarlo con, vamos a hacer uno que tenga para que puedan ver la parte que les dije. Vamos a combinar el CO3 con el hierro 3. Miren, CO2, perdón, con el hierro 2. Como recuerdan, el positivo va primero y después el negativo, que en este caso es un carbonato. ¿Qué pasa? El hierro es 3. Como el hierro es 3, pongo un paréntesis aquí abajo y le pongo el 3, porque este 3 no es de la carga del hierro, sino del carbonato como poliatómico. Y el carbonato es 2, así que le paso el número 2 aquí. ¿Ven? Y así usted va llenando esa tabla. Preguntas. Preguntas de la tabla. Bien. Bueno, entonces yo necesito ver si estamos comprendiendo. A ver. Pueden utilizar voy a preguntarle a María Camila. María Camila, cuando las valencias son iguales, ¿qué se hace? ¿Se omiten, se intercambian o se simplifican? Se omiten. Se omiten, gracias. Muy bien. Eso es lo que quiero hacer, que haya una interacción entre nosotros. Porque a pesar de que estamos aquí, todo lo demás, yo necesito ese calor de ustedes que me digan, profe, ¿qué no comprendo esto? A mí me gusta mucho que hablen conmigo y me digan para poderlos ayudar. Bien. ¿Preguntas sobre esto? Okay. Entonces, vámonos, seguimos. Esto se llama formulación. Es la tarea o el arte de poder combinar iones positivos con iones negativos utilizando las reglas. Aquí están las reglas, ¿ven? Aquí hablan de los paréntesis, aquí hablan de la simplificación de subíndices. Miren, aquí está el 4 y el 2 y quedó 2. ¿Por qué? Porque se pueden simplificar. Bien. Después de esto es muy importante para ustedes. Miren, yo les recomiendo mucho que recuerden los números de oxidación del grupo de la tabla periódica, el grupo +1, el grupo +2, el grupo +3. Porque los demás, por lo general, estamos hablando de elementos que sí tienen un cambio. El oxígeno no se te puede olvidar que es O-2. ¿Ve? Entonces aquí en este módulo están trabajando. Okay. En el módulo me dan el número de oxidación. Estos iones, recuerden lo siguiente, todo ion
negativo monoatómico, la mayoría terminan en uro. Quiere decir que si es nitrógeno se llama nitruro, porque es negativo. Si es azufre, recuerden que el azufre viene de la palabra sulfuro, sulfuro, del latín sulfurum, por eso que se llama sulfuro. ¿Qué otro más? El fósforo se llama fosfuro, todos terminan en uro. Pero ¿qué pasa con los iones poliatómicos? Bien, el ion poliatómico tiene esta particularidad. Uno, el ion poliatómico está formado siempre, la mayoría de las cosas tienen oxígeno, no todos, pero la mayoría. Por ejemplo, vamos a ver este, que es muy conocido y que usted a la práctica se lo aprende. Este señor. Es la unión de azufres, con oxígeno. Por eso le digo, la mayoría de los iones poliatómicos tienen oxígeno dentro de su estructura. No todos, pero sí la mayoría. Bien. Aquí ambos tienen azufre y oxígeno. Ambos tienen carga 2. La diferencia es que uno es 4, con 4 oxígenos y la otra con 3. Todo elemento que termina con mayor cantidad de oxígeno va a terminar en ato. Y el que termina con menor va a terminar en ito. ¿Okay? Entonces, esto proviene del sulfurum. Entonces, esas son las terminaciones. Si proviene del sulfurum, se llama esta vez, sulfato. Y acá, como es el más pequeño, se llama sulfito. Vamos a ver otro para que lo observen. Vamos a ver acá CO3 menos 2 y CO2 menos 2. Ambos tienen carbono. Ambos tienen oxígeno. Ambos tienen carga menos 2. El problema acá es que estos señores tienen entonces diferentes tipos de ¿qué? De oxígeno. Uno tiene 3 y otro tiene 2. El más grande siempre va a terminar en ato. Y el más chico en nito. ¿Qué pasa? Vienen del carbono. Usted empieza con la palabra carbonato. Y acá es carbonito. ¿Ven? No es tan difícil. La mayoría no son difíciles de nombrar. Solo recuerda tener eso. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Preguntas. ¿Ven? Preguntas sobre esto. Esto tengo que aprendérmelo. Poco a poco uno lo va ahí como quien dice machacando. Preguntas, chicos. Fosfato, fosfito. ¿Ya? Cuando tenemos... Ajá, cuéntame. Hello. Ok, en la parte esa de hito y ato, creo que después cambia, hay algo que me enreda, que es cuando a veces cambia los nombres, Ajá. que se intercala, algo así. No sé si me entienda. Ah, cuando vas a nombrar, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ok, listo. Sí te comprendo. Mira, la nomenclatura es bastante, es fácil, pero a la vez tiene sus truquitos. Tienes razón, mira. Cuando nosotros formulamos, yo les enseño, o los profesores de química les enseñamos que primero es el positivo y después el negativo. Esa es la regla de formulación, de cómo poder combinar. Pero la cosa que puede confundirlo es que cuando van a nombrar es lo contrario. Primero el negativo y después el positivo. ¿A eso te refieres? Sí, profe. Sí, eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Usted va a hacerlo de esa manera. Y entonces hay que tener claro los conceptos. Formular es formar esa fórmula con un positivo primero y negativo después. Pero cuando nombramos, vamos a hacerlo al revés. Primero ponemos el negativo y lo casamos con el positivo. Eso va a pasar siempre, ¿sí? Pero vamos a verlo. Sí, yo te entiendo. Es verdad que a veces... Miren, yo no sé mucho del inglés, no es una materia que me guste, pero cuando uno está en la universidad, le tocan profesores que vienen acabaditos de llegar allá y vienen con los libros en inglés y todo, y pues a mí me tocó eso, al finalizar mi carrera, hace ratito allá.
y me tocó, pues, pero no es cosa que me fascine. En el inglés, la nomenclatura es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque así mismo como tú ves el compuesto, así mismo se nombra, que eso es lo como más sencillo que hay. Ejemplo, vamos a suponer aquí, es el que me acuerdo más, porque yo en inglés no le pego mucho, pero vamos a ver para que vean la diferencia. Miren, vamos a suponer que yo vaya a tomar el sodio, el sodio, que es +1, lo ven aquí, al lado izquierdo, y una con el cloruro, que es -1, ¿ven? Aquí formé positivo primero, negativo después. Nosotros lo nombramos así, cloruro, ¿ven? Primero el negativo. Es lo contrario a lo que hacemos cuando formulamos. Cloruro de sodio, ¿ven? Pero allá ellos le dicen sodium chloride. No sé si está bien dicho, no, el inglés conmigo no va. Pero ellos le dicen sodium chloride. No sé si alguno de ustedes están allá en la parte de inglés y me dice si es correcto. ¿Y me ayuda? Que sean como bilingües. ¿Han visto esto en inglés, chicos? Ninguno. Ok, la nomenclatura en inglés es sencilla, así como debería ser acá también. O sea, si tú dices NaCl, así mismo se nombra. Sodium primero y cloro, chlorine después. Si es, no sé cómo se dice en inglés, pero bueno, más o menos esa es la idea. Primero nombras el aluminio y después nombras el oxígeno, el óxido. Pero acá no, acá es lo contrario. Primero es el negativo y lo casas con el positivo. Eso es para nombrar, que es lo que vamos a ver ahorita. A ver, entonces ya sabemos, pues esto que está aquí, ustedes deben de darle una buena repasada. Una muy, pero muy buena repasada. ¿Sí? Y tomar en cuenta. Aquí los están trabajando, ¿ven? Aquí están por cargas, -2, -3 y -4, pero aquí también hay iones negativos, ¿ven? Y que son negativos monoatómicos, quiere decir que están formados nada más por un elemento. Esto hay que darle su repasada para poder entonces aplicar. Bien, miren lo que ocurre aquí. Aquí vamos a completar con el nombre del ion. Esto que está aquí del nombre del ion les ayuda a ¿qué? Les ayuda a repasar esto que está acá. ¿Ven? Esa es la idea fundamental de esa primera parte, ¿sí? Que ayuden a repasar esto. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Vamos a suponer que me digan sulfato, ¿ves? Entonces yo tomo, la voy para allá, yo tomo aquí el sulfato, que es este que está acá, y digo fórmula SO4 -2. Número de oxidación, -2. ¿Ven? ¿Cómo es el sulfito? Tengo que aprenderme que es más pequeño, o sea que SO3 -2. Número de oxidación, -2. ¿Ven? El sulfuro no es, miren, apéndanse eso, los uros son los monoatómicos, el sulfuro viene de la S. ¿Ves? Entonces aquí la carga es -2. Si dice nitruro, ¿viene de quién? ¿El nitruro de quién vendrá? ¿Quién me ayuda? Del nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno. Y recuerdas por ahí mismo que la carga es -3. Esta práctica está súper, porque te va a ayudar a reconocer lo que está en la parte de arriba, que te habla sobre los iones, ¿sí? ¿Hay que usar memoria? Pues sí, hay que usar memoria. Necesitamos recordar estas cosas. Bien. Entonces, el taller se maneja de esta manera en este cuadro. La nomenclatura proviene de ¿qué? ¿Por qué hablamos de nomenclatura en química? Bueno, lo que pasa es que antes, muchos años, cuando empezaron a salir los elementos químicos, como yo les dije, había gente que los descubrió y decía, mira, descubrió el oxígeno, pero ya en otro lado también lo habían descubierto. Entonces, ahí empezamos a utilizar un solo lenguaje a nivel científico. Entonces, la nomenclatura inicia con el sistema tradicional, el sistema que no le tomaba mucha importancia a las cargas y muchas cosas como esa. Es más, lo hacían más que todo por las características físicas de los compuestos. Por ejemplo,
Los óxidos ácidos tienen la particularidad que ellos son sin agua, son totalmente son polvillos que no son hidroscópicos, son sin agua, voy a decirlo de esa manera. Entonces, en esas lenguas, latín, griego, la palabra que indica sin agua es el anhídrido. Entonces, en el tradicional, a los óxidos ácidos les llamamos anhídrido, ¿eh? Que tiene que ver eso sin agua. Entonces, ahí inicia en el tradicional. El tradicional se basa mucho en prefijo, ico. Pero el stock, queriendo trabajar más sencillamente, le quita esos prefijos y le pone número romano para que tú indiques la valencia. Ojo, para poder poner el número romano, tiene que ser un elemento que tenga más de una valencia. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver lo siguiente. ¿Cómo yo sé quiénes tienen una valencia, profesora? ¿Cómo yo sé quiénes tienen 2 o 3 valencias? Bien, entonces vamos a verlo de esta manera. Aquí voy a ponerlos con puntitos, los que tienen una sola valencia. Esto tienen ustedes que tenerlo. Ustedes tienen que tener esto porque esto les va a ayudar a saber, ¿verdad? Les va a ayudar a saber quiénes cambian y quiénes no. Los que estoy poniendo ahora mismo con el puntito son los elementos que tienen una valencia. O sea, nunca van a cambiar. ¿Ven? Son estos. Ya. Acá sería el aluminio. Oro. Y acá. Ya. Estos que están acá todos son positivos y no cambian de valencia. Entonces yo lo que hago con mis estudiantes es lo siguiente. Miren, ustedes pueden tener la facilidad de hacerlo de esta manera. Vamos a suponer que ustedes en la tabla. Vamos a ver la tabla. Usted trate de aprenderse esto que les voy a decir ahorita. ¿Por qué? Porque esto de una valencia o 2 valencias se usa en 2 sistemas. Se usa en el tradicional y se usa en el stock. Entonces sí es importante reconocer cuál cambia y cuál no. ¿Sí? Entonces vamos a verlo ahorita. Déjenme que no abre. Ok, ahí viene. Ustedes tienen que reconocerlo porque, ejemplo, en el tradicional, vamos a suponer, todos estos que están aquí a mi izquierda, litio, sodio, potasio, rubidio, ¿verdad? Estos señores te lo tienes que aprender. Igual que el berilio, magnesio y todos estos que están aquí en esta columna, debes de aprendértelos. ¿Qué más puedes aprenderte? Que el boro, el aluminio, tienen también una valencia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los que están aquí, hierro, cobalto, níquel, tienen más de una valencia. El manganeso tiene como 4 o 5. Entonces son los que no van a cambiar. El oxígeno, la mayoría de las veces el oxígeno se comporta con una valencia -2. Flúor, cloro, bromo y yodo siempre son -1 cuando se formen, cuando estén como anión. Repito, estos son los halógenos. Flúor, cloro, bromo y yodo son los halógenos por particularidad. Ellos siempre van a ser -1. El oxígeno, el azufre, que se llama sulfuro, y el selenio y el teluro son -2. ¿Ven? ¿Por qué? Porque están en el grupo 6 de la tabla periódica y les hace faltan 2 para hacer octeto. Entonces son -2. El nitrógeno, el fósforo son los más conocidos y el arsénico también deben de ser como. A ver, cuéntenme. Si ellos tienen 5 electrones de valencia, ¿cuánto les hacen falta para hacer octeto? Tres. Ajá, entonces esa es la valencia de ellos negativa, -3. La negativa, ojo, estoy hablando de la valencia que les hace falta para formar el octeto cuando él es un anión. Entonces eso es lo que ustedes tienen que recordar allí. ¿Ven? Entonces, a raíz de esto aparecen los sistemas. Voy de nuevo al cuento de los sistemas. El sistema tradicional o llamado común utiliza, déjame verlo, los prefijos oso e ico. Les explico.
en el sistema tradicional. Voy a ponerlo aquí. A ver. Déjenme ponerlo aquí. Bien, miren, ejemplo. Vamos a suponer que yo tenga, vamos a usar este que está aquí, el CuCl y el CuCl2. El cobre tiene valencia 1 y valencia 2. En la primera parte tenemos que recordar que el cloro es un halógeno y su valencia es -1. Como no hay números acá abajo, eso está indicando que son la misma. Como tú te aprendiste el cloro, porque tienes que aprenderte lo que es -1, entonces ya tú sabes que si no hay números abajo, quiere decir que el cobre vale 1 también. En el tradicional, se nombra el cloruro. Recuerden que todos los que son monoatómicos y son negativos terminan en uro, excepto el óxido, que es el oxígeno. Este señor es cloruro. ¿Ya? Ahí está el uro de, y vamos a casarlo. Ahora, si es en el stock, sería cloruro de cobre, y le pones en número romano el número de quién, del positivo. Ojo, siempre va a ser de quién, del positivo. ¿Ven? Entonces el número romano aquí. ¿Qué pasa en el tradicional? Vuelve y le pones cloruro, pero en el tradicional el más chico va a terminar en oso. Aquí voy a ponerle aquí, oso. ¿Ven? Este segundo sería 2, así que es el más grande. Este se llama cloruro y dice que termina en ico. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde viene el cobre? Yo no puedo decir, decían mis estudiantes, cobroso, coprico, coprico, algo así. No. Cobre viene de la palabra cuprum. Entonces sería cuprum. Cupro, perdón, el 1, la 1 iba. Cuproso, ¿lo ven? Cuproso, porque viene de cuprum. Y este sería cúprico, ¿ven? Entonces, por eso es importante reconocer esta parte, la parte de dónde provienen, ¿sí? Entonces, miren, aquí les estoy hablando de dos sistemas. Y aquí en el cloro 2 sería cloruro en el stock de cobre. Y en número romano le voy a poner la valencia que yo sé que es esta, ¿ves? 2. Cobre 2, ¿ven? Número romano. Eso se hace siempre y cuando el elemento tenga más de una valencia. Un ejemplo es el hierro, cobre, cobalto, níquel. Son elementos que tienen más, el estaño, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nada más tienes una valencia? ¿Qué pasa con estos dos sistemas? ¿Cómo trabajan? Pues les digo que trabajan igual. Ellos dicen que, por ejemplo, si yo agarro la plata, que es una valencia, o el aluminio, que es una valencia, vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí yo puedo poner AL cloro 3. ¿Ven? Este señor, ¿qué tengo que fijarme yo? En el metal. El metal, en este caso, el cloro 3, y yo me voy a la tabla periódica, voy a irme aquí. El cloro es uno de los que les dije que, perdón, el aluminio es uno de los que les dije que tienen que aprenderse. Ahí está. El aluminio es solamente corresponde a la valencia ¿cuál? Más 3. Entonces, al saber eso, sabemos que el aluminio solo tiene una valencia. Entonces, ¿cómo se nombra este señor en el tradicional? Se llama cloruro, pero como nada más tiene una valencia, no le pongo nada, le pongo de aluminio, sencillo. Lo caso nada más. En el stock pasa lo mismo. Como solo tiene una valencia, no es importante o no indica que debes de ponerle el número romano. Porque como nada más tiene una, no tenemos por qué hacerlo porque ya no la sabemos. ¿Lo ven? Esos son los dos primeros sistemas. A ver, preguntas sobre estos dos primeros sistemas. Bien, ¿qué ocurre con el estequiométrico llamado sistemático? Al estequiométrico sistemático en realidad no le interesa saber que si tiene una valencia, si tiene dos valencias, eso no pasa. Por eso que este es el más usado por nosotros ahora, el sistemático. Observa la carga o el sufijo que está abajo. En este caso sería 3.
Entonces, con eso empiezas con la palabra tricloruro de aluminio. Si hubiera visto un 2, sería D de aluminio, pero en el caso del cloro, como es 1, entonces nada más se pone tricloruro de aluminio, ¿ves? Esta es la manera. Ahora, ¿qué grupo funcional es este? Bueno, no tiene óxido, así que no es oxígeno. Ajá, ¿cómo tiene una valencia? Voy para allá. Bien, ya termino aquí y te repito eso. ¿Cómo me doy cuenta que tiene una sola valencia? En mi tabla periódica. Aquí está mi tabla. Voy a irlos bien diciendo. Ok, ¿cuáles son los elementos que tienen una sola valencia? La mayoría se encuentran en el grupo 1A. ¿Ven? La mayoría. ¿Cuáles son ellos? Bien, entonces voy a hacerlo de esta manera. Todos estos que están aquí. Todos ellos son más 1. Todos estos son más 2. Aquí, boro, aluminio, galio son más 3. Tienes que aprendértelo. ¿Qué otro te puedes ir aprendiendo para que te funcione? La plata es más 1, el zinc es más 2 y el cadmio es más 2. A pesar de que están dentro de los iones, los elementos de transición no cambian. Entonces, esta es la gráfica que te ayuda a saber quiénes tienen una sola valencia. Eso sí te indica muchas cosas. Ahora, los que quedan, ¿cuáles son importantes? Que siempre lo usamos nosotros. El cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre. Algunos usan el platino mucho, el oro, el mercurio. Son elementos que se usan bastante. Bastante. ¿Ven? ¿Y qué más? Sí. Recuerden que estos señores que están aquí son menos 1. No se les puede olvidar. Estos cuando son iones, aniones son menos 2. Y estos dos son menos 3. ¿Ven? Estas son las valencias que usted tiene que aprenderse. En los iones monoatómicos. Ojo, estoy hablando de los monoatómicos. ¿Sí? Preguntas aquí. ¿Preguntas? No, profe. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Déjame ver. Ok. Cualquier pregunta que usted tenga, no dude en hacerla. No dude porque esa es la idea. Usted salga de aquí clarito, que sepa de qué están hablando. Para que cuando usted esté de nuevo volviendo a practicar para esto, usted ya sepa de lo que pasa. ¿Sí? Así que no se preocupen, yo respondo. Y les digo algo, no me las sé todas. Y cuando no me sé algo, bueno, me quedo callada y el día siguiente les traigo la respuesta. Porque no me las sé todas, es verdad. Pero ahí veo qué hago. Bien, uno de los grupos, ¿qué es un grupo funcional? La definición de grupo funcional son elementos que tienen algo en común. Y eso los hace ser un grupo funcional. Y ese grupo nos ayuda a saber las propiedades físicas y químicas y en dónde podemos utilizarlo en nuestra vida diaria. Eso es lo que hacemos los químicos. Bien, uno de los grupos funcionales más utilizados son el grupo óxido. ¿Ven? El grupo óxido. La palabra óxido me indica que está formado por el anión oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a unir todo lo que tenga este grupo, al final tiene de llevar el anión oxígeno. ¿Ve? Aquí yo lo puedo unir. Ahora, ¿quién es esta X? Esta X puede ser un metal o también puede ser un no metal. ¿Ya? Entonces estamos uniendo. Si usted se da cuenta y le pregunto, el óxido, la forma que tiene el óxido, es de un compuesto binario, ternario o cuaternario. ¿Qué me dicen ustedes? Es binario, es un compuesto binario, ternario o cuaternario. ¿Qué me creen? Ajá, por aquí tengo una respuesta, disculpa. Binario, muy bien, binario. ¿Por qué sé que es binario? Porque está formado por dos elementos. Uno de los elementos es el óxido y el otro elemento, ¿quién es? El metal o el no metal al cual le vas a agregar. Ahora, si tú agregas un metal,
Este óxido se va a llamar óxido básico, porque es la unión del oxígeno con un metal. Todo esto que están aquí son óxidos básicos. Profe, ¿cómo yo sé que son óxidos básicos? Vamos a ver en la tabla periódica dónde está el aluminio, dónde está el cobre y el manganeso. Ah, los tres deben de ser metales. Vamos a ver si es verdad. El aluminio es un metal. Mírenlo, aquí está. ¿Ven? Aluminio es un metal, es del grupo de transición, del grupo de representativos A. El cobre está aquí, ¿ve? Todo lo que está aquí a mi izquierda, empezando por el litio, todo esto, hasta llegar a los celestes, son metales. El cobre es un metal y creo que seguía el manganeso. Aquí está el manganeso está por aquí. ¿Ven? Entonces, todos estos ejemplos que tienes aquí son óxidos básicos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo preguntarme para saber si utilizo la palabra oso o ico en el común o el tradicional? Si utilizo el número romano y utilizo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bien, entonces la pregunta clave para ustedes es, ¿el aluminio es un metal que cambia de valencia? ¿Y qué me responden ustedes? Repito, ¿el aluminio es un metal que cambia de valencia? ¿Cambia o no cambia? Cuéntenme. ¿Cómo me doy cuenta que cambia? Entonces, vámonos a la tabla. Aquí está. Recuerden que yo les dije a ustedes, yo les acabo de señalar que el grupo 1, el grupo 2A, el grupo 3A hasta el galio, por aquí tienen valencias estables. El aluminio es una de las valencias estables. Al saber eso, ¿en qué me ayuda? Bueno, al saber eso me ayuda que en el sistema común o tradicional no hay cambios. No hay que ponerle oso ni ico. En el sistema stock tampoco hay cambios. No hay que ponerle ni oso ni ico. ¿Ven? Entonces, eso es importante reconocer esa parte. Y en el nombre estequiométrico no importa porque a él no le importa si cambia o no cambia de valencia. Lo que le importa es el número que está abajo. Trióxido de di porque son 2 de aluminio. ¿Qué pasa con el cobre? Si yo lo busco en mi tabla, el cobre está aquí, es un elemento de transición. Y dijimos que los elementos de transición sí tienen cambio en su valencia. Entonces voy a tener que analizar esto que está aquí, la fórmula. Cuando, voy a hacer esa pregunta, cuando en la fórmula no hay números abajo, ¿qué te indica eso? ¿Qué dijimos que indica eso cuando no hay subíndices? ¿Qué me indica? Voy a darles 3 opciones. A, que los números se simplificaron. B, que los números son iguales. Y C, que los números son diferentes. Repito, A, que los números se simplificaron. B, que los números son iguales. Y C, que los números son distintos o diferentes. A ver, ¿qué ustedes creen que pasa allí? Muy bien. ¿Qué ustedes creen que ocurre? Vamos a ver, una. Ajá, son iguales y se omitieron. Van 2 respuestas correctas. Repito, cuando usted no ve números abajo, usted se da cuenta que son iguales, son el mismo número. Usted de estos dos se aprendió la valencia del oxígeno. ¿Cuál es la valencia del oxígeno, chicos? -2. Muy bien, -2. Como yo sé que el oxígeno es -2 y aquí no hay número, quiere decir que el cobre es +2. Bien, pero yo me voy a mi tabla y yo me di cuenta que el cobre es un elemento de transición, así que a él sí tengo que agregarle la valencia. Ahora, usted va aprendiendo poco a poco que el cobre tiene 2 valencias, tiene la valencia 1 y la valencia 2. Dice que cuando es en el tradicional, cuando es el mayor, va a terminar en ico y el menor termina en oso. ¿Ve? Entonces, en este caso, estamos hablando de la valencia +2. Así que sería cúprico, por eso que se llama óxido cúprico, ¿ves? En el stock sería óxido de cobre y en número romano se pone el 2. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Ven? Aquí no hay número. Entonces, hay un trabajo que se puede hacer. 1, tú puedes poner la palabra monóxido de cobre para poder determinar que no hay número, que no hay nada, ¿no? Pero igual no es de cobre, no es obligatorio. Si tú quieres, solo pones óxido de cobre y es la misma cosa y es válido. ¿Ven?
Bien, vamos a ver qué pasa con el manganeso. El manganeso es una excepción ella es la única que tiene, creo que es el único elemento que tiene esta excepción. Voy a copiarlo aquí. Primero, que el manganeso tiene varias valencias. Tiene la valencia más 2. Tiene valencia más 3. Tiene valencia más 4. Tiene valencia más 6. Y valencia más 7. ¿Ven? Tiene bastante. ¿Qué hacemos nosotros para poder identificar? Bueno, los primeros 2 en el tradicional van a terminar en el oso. ¿Ya? Ambos. Y los otros 3 van a terminar en el ico, porque son los más grandes. ¿Ven? En el ico. Para poder diferenciar estos 2 osos, el primero empieza con la palabra hipo. 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 Y termina en manganoso. Hipo manganoso. Manganoso. Y esta es solamente manganoso. ¿Ven? Ahí. ¿Qué pasa con el que sigue? Este es el mangánico. Mangánico. El siguiente es permangánico. Y el último es hipermangánico. ¿Ven? Entonces, esta es una excepción a la regla. Ahora, ¿cuál está aquí si es este el compuesto? Vamos a empezar a hacer la parte analítica. Si yo lo hubiera hecho con el 2 y el oxígeno, sabiendo que el oxígeno es 2, aquí la respuesta sería esta, MnO, ¿ven? Con el 2. ¿Por qué? Porque como ambos son iguales, no hay número, este 9. Si lo hubiera hecho con el 3, ¿verdad? Entonces con el 2 del óxido sería Mn2 o 3, ¿ven? Porque se intercambió valencia. Si yo la hago con el 4, aquí hay que hacer una simplificación. 4 entre 2 a 2 y 2 que está acá arriba entre 2 a 1. ¿Ven? A 1. Entonces aquí sería Mn, ¿verdad? O 2. Este compuesto es más 4. ¿Ven? Así es que usted reconoce y utiliza la formulación. Si yo lo he hecho con el 6, simplifico 6 entre 2 a 3. Y 2 entre 2 a 1. Así que aquí quedaría MnO3. Miren la diferencia. Y si la hago con el 7, me quedaría Mn2, que es del oxígeno, O7. ¿Ven? Por eso es que aquí el manganeso, aunque no aparezca el 2, tú sabes, aunque no aparezca el 4, perdón, tú sabes que él es 4. No puedes ponerle en el stock óxido de manganeso 2. Ojo, no. Porque para hacer óxido de manganeso 2 tendría que tener esta forma. ¿Lo ves? En el tradicional se llamaría óxido mangánico, perdón, óxido mangánico. En el stock es óxido de manganeso 4 y en el estequiométrico es di, porque tiene 2, dióxido de manganeso. ¿Preguntas hasta aquí? Aparte de del manganeso, ¿hay otro elemento así que tenga tantas valencias como ese? El cloro, El cloro. el señor cloro. Déjenme ver si en esta... Ustedes están copiando esto que yo estoy haciendo aquí en el tablero. Aquí, sí, ¿verdad? Lo que se pueda. Bien, déjenme verlo. Déjenme ver si... Déjenme borrar aquí primero y déjenme ver si en esta tabla que está aquí veo eso. Pero el cloro es otro. El señor cloro cuando se une con el óxido también forma esto. Vamos a verlo. Una última pregunta antes de que borre los nombres. Ay, ¿Por qué el primero es hipo y el último es...? hiper. Ajá. Ok. La teoría del tradicional dice que cuando tienes 4 valencias, al más chico le empiezas a llamar hipo porque le hace falta.
Yo no me acuerdo muy bien, pero yo sí lo investigué en un momento dado. Creo que la palabra hipo es un prefijo que significa hace falta. Y el hiper quiere decir como que hay demasiado. O sea, son como palabras que tienen que decir, o sea, que trabajan esa parte. No sé si me explico. Son como prefijos. ¿Ya? Ese es el significado de hipo. Hace falta o es el mínimo. Y el hiper es que hay mucho de eso. Por eso es que el más chico es hipo y el más grande, en el caso de este, es hiper. Pero la realidad es que el único elemento que tiene esto es el manganeso. La mayoría se mantienen en 3 o 4, o sea que se mantienen entre el hipo y el per. Pero él sí se mantiene con el hipermangánico. ¿Ves? ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, profe. Ok, entonces voy a borrar y voy a explicarles lo del cloro. Vamos a ver si esta tabla me tiene lo del cloro, porque el cloro se utiliza para hacer óxidos ácidos, o sea, óxidos que no, con no metales. Déjenme verificar si la tengo acá. Vamos a ver. Aquí me paro en el cloro. Voy a irme por acá a la derecha. Aquí es un gas. Niveles, electronegatividad. No veo que tenga. Vamos a ver. Déjenme verificar si están las valencias del cloro aquí. No, está la densidad, la conductividad térmica. Déjenme ver. Si me pueden ayudar, les agradezco. En su tabla periódica debe de aparecer en el cloro +5, +7. Lo pueden buscar. Me la dictan. ¿La vieron? ¿La vieron o no la vieron? Cuéntenme. Dice como cloro +2. En la misma tabla, miren, aquí vamos a poner, esta es la tabla. Aquí está el cloro. Y por aquí decir más o menos 2,3,5,7. ¿Lo vieron así? Evelyn. ¿Lo encontraste en tu tabla periódica? Ok, ya es una respuesta. Disculpen, no he visto. Sí, estos son los que me dan. Es 1, perdón. 1, 3, 5 y 7. ¿No hay ningún 2 por allí? ¿No hay ningún 2? No. Ok, gracias. Entonces, aquí es 1. Ok. Entonces, si yo tengo 1, aquí es 1. Observa que aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4 valencias. Empezamos con la hipo. Este es hipo. ¿Ves? Hipo y termina en oso. ¿Cómo se llama entonces? ¿Hipo qué? Hipocloroso. El siguiente es el cloroso. El siguiente es que termina en ico, así que este es clórico. ¿Ya? Y el último es perclórico. Entonces, esto es lo que pasa con los cloros. Pero el más grande de todos es el manganeso. Ese es el que es más grande para todos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se nombran? Miren que ellos están trabajando de que ustedes no lo nombren por el sistema el común, porque es el que no se usa tanto. Están trabajando los óxidos por el tradicional, perdón, por el stock y el estequiométrico. Ojo con este NO2. Este NO2 hay que trabajarlo. Miren lo que pasa aquí. ¿De dónde proviene el NO2? Vamos a discutirlo, vamos a analizarlo. Si yo tengo aquí, ¿verdad? Si yo tengo aquí mi NO2, ¿dónde está el 2 del oxígeno? No aparece aquí en el N. Esto quiere decir que aquí hubo una simplificación. Para que aquí te dé un 2, aquí tendrías que haber tenido un 4. ¿Sí ven? Un 4 aquí y un -2 aquí. ¿Por qué?
2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. ¿Ven? Y me dio a 2. Este señor se llama óxido de nitrógeno 4. ¿Ven? Por eso es importante saber eso. Entonces este es el nitrógeno 4. Y en el estequiométrico se llama dióxido de nitrógeno. Sencillo. ¿Ven? Eso es lo que tiene que hacer aquí. Dióxido de nitrógeno. Si ahí me dicen óxido de hierro 2. Óxido de hierro 2. ¿De quién es este 2? Del hierro. Entonces yo sé que el óxido es menos 2. No se me puede olvidar. Y que del hierro, si el hierro es 2, es más 2, entonces 2 y 2 son iguales. Así que aquí la fórmula es FO. Ya, feo. Así mismo. Cuando a mí me dan el estequiométrico es muy sencillo. Porque la palabra dióxido me dice que tengo 2 óxidos, ¿ven? De plomo, Pb. ¿Ven? Y aquí me aparece lo mismo que en el anterior. El oxígeno es 2 y aquí el 2 no está al lado del Pb. Así que quiere decir aquí una simplificación. Para que a mí me dé PbO2, tiene que tener un 4 aquí. Un oxígeno menos 2 para poder simplificar. Y me quede el PbO2. ¿Lo ven? Entonces, aquí en este señor se llama óxido de plomo. Y le pongo con el número romano el 4. ¿Ven? Eso es lo que usted tiene que hacer aquí. ¿Sí? Aquí tiene óxido de arsénico 5. Recuerde que este 5, ¿de quién es? Es del arsénico. Eso usted lo hace así como yo lo hice acá arribita, ¿ven? Pone la AS de arsénico, pone el 5 arriba, pone el O-2 e intercambia. Y ya ahí le va a dar el compuesto. Pregunta sobre esto. Pregunta, no les dé temor, si entienden bien y si no, bueno, pregúntenme. A veces no sé si me están entendiendo. Pienso que sí. Bien. Muy callados. Ojalá mis estudiantes fueran así. A veces no he ni terminado la clase y ya me están preguntando lo que vamos mañana, imagínense. No, hablen un poquito, hablen un poquito. Bien. Pregunta sobre esto. Ok, vamos a la nomenclatura de sales. ¿Qué es una sal? Una sal es la unión de un metal con un no metal, excepto, ¿qué pasa aquí? En la unión de este metal con este no metal, no podemos incorporar ni al hidrógeno ni al oxígeno como fundamento. ¿Estamos? O sea, les explico. Hay dos tipos de sales fundamentales, hay muchas más, pero las más importantes son la sal binaria y la oxosal. La palabra binaria me está indicando que está formada solamente por dos elementos, como esta que está aquí. Esta es una sal binaria, está formada por un metal, que es el calcio, y un no metal, que es el cloro. La oxosal es la unión de un metal sencillo ¿con quién? Con un anión que tenga oxígeno, en el caso del nitrato. ¿Lo ven? Aquí tenemos otra. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que volver a repetir lo mismo. El calcio es un elemento que cambia su valencia o no. Básico para todo esto. No la cambian. No la cambia. Muy bien. ¿Cómo la compañera sabe esto? Bueno, porque esta parte tenemos que aprender en la tabla. Aquí, el calcio está en el grupo 2, es uno de los elementos que no cambia. Su valencia siempre va a ser más 2. ¿Por qué necesito aprenderme eso? Bueno, porque si no la cambia, en el tradicional no tenemos que ponerle ni oso ni ico. Solo le ponemos cloruro, recuerden que terminan en uro. ¿Quiénes terminan en uro? Todos los aniones negativos monoatómicos. ¿Quiénes son ellos? El sulfuro, el nitruro, el fosfuro, el teluro, el cloruro,
el fluoruro, perdón, fluoruro, el yoduro y el bromuro. ¿Ven? Estos son los iones más cotizados para formar sales binarias. Todos terminan en uro, ¿ven? Entonces tú dices, bueno, cloruro de calcio. Aquí no le puse número romano, ¿por qué? Porque el calcio solo tiene un número de oxidación. En el estequiométrico te fijas en el número que está aquí abajito. Dicloruro de calcio. Eso es lo que vas a hacer. El siguiente ejemplo es una oxosal. ¿Por qué sé que es una oxosal? Porque es un compuesto ternario. 1, 2 y 3. Siempre va a estar formado por 3 elementos. ¿Ven? Además de eso, tienes que fijarte en el metal. La plata. Vamos para la plata. Yo les dije a ustedes, yo les subrayé ahorita, y les dije que la plata, a pesar de que la plata se encuentra dentro de los elementos de transición, yo hace un ratito marqué la plata, marqué al cadmio y marqué al zinc como metales que no cambian su valencia, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver. Vamos a poner aquí, recuerden esto, la plata siempre va a ser +1. El cadmio es +2 y el zinc es +2. Estos elementos, a pesar que se encuentran dentro de los elementos de transición, no cambian su valencia. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, yo sé que ya no tengo que ponerle número romano, ¿ya? Número romano ni al tradicional ni al stock. Entonces, el NO3, ¿cómo se llama? Me voy a mi tabla de iones. Se llama nitrato. Nitrato. Entonces sería nitrato de plata en el tradicional. En el stock, nitrato de plata también, porque como no cambia, no le pongo número romano. En el estequiométrico, sería nitrato de plata. ¿Por qué? Porque si estuviera en aquí, ¿cómo es la única manera de que esto cambie? Vamos a suponer que yo tenga Mg, que es +2, y lo una al nitrato, que es -2, perdón, -1. Cuando yo combino esto, el Mg queda con el 1 del nitrato y aquí el 2 lo pasas al nitrato. Aquí, con este 2, me está indicando que tengo 2 nitratos. Entonces se llama dinitrato. Di de 2. Dinitrato de magnesio. ¿Lo ven? Eso es lo que usted tiene que hacer aquí. En esta, que es la del plomo, yo sé que el sulfato es -2. Si se uniera al plomo +2, entonces yo tendría Pb SO4, porque las cargas son iguales. Pero, si yo tengo el plomo +4, está aquí, lo uno al sulfato, que es -2, aquí yo tengo que hacer una simplificación. 4 entre 2 a 2 y 2 entre 2 a 1. Así que aquí me queda Pb. Este 2 del Pb se va para el sulfato, que sería SO4. Y aquí va el 2, ¿ven? ¿Ven? O sea que este problema que tenemos aquí no es plomo 2, porque si hubiera sido plomo 2, se ve de esta manera, ¿ven? ¿Ve? Y no se ve así. Entonces aquí sí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sí se llama sulfato, pero como el plomo tiene 2 y el que estoy usando es el más grande, en el tradicional se termina en ico, plúmbico. En el stock sería sulfato de plomo 4, porque esa es la valencia, porque se simplificó. Y en el sistemático sería, o en el estequiométrico, perdón, sería di. ¿Por qué es di? Porque tiene 2, aquí lo dice, ve, aquí están los 2 átomos de sulfato. Disulfato de plomo. ¿Ve? Entonces, eso es lo que uno va haciendo y eso se llama un análisis. Tú tienes que ir hablándote a ti mismo. Tú te hablas y te dices, chuleta, ¿qué es esto? Ah, ¿tiene una valencia o tiene 2? No, hombre, tiene 2. Entonces, ¿cuál será? Ah, bueno, pues está acompañado. Eso es lo que tienen que hacer. Parecerán loquillos, pero esa es la manera de poder estudiar. Preguntas.
En la segunda, en el segundo ejemplo, en el nombre estequiométrico, entonces estaría mal, porque sería dinitrato de plata, ¿cierto? No, no, está bien, porque mira, si tú ves, ajá, ya te respondo, María Camila. Ok, mira, si tú ves el nitrato de plata, la plata es 1 y el nitrato es 1, por eso que no hay números abajo. Entonces no debe llevar el di, o el di se lleva cuando hay un número entre paréntesis. Por ejemplo, aquí como en el sulfato, si es disulfato. Te di un ejemplo con el magnesio para que vieras cuándo sí es dinitrato. Es dinitrato cuando tiene un 2 como paréntesis. ¿Me expliqué? Si no, Sí, profe. si no lo hice, me dices y yo vuelvo y repito. ¿Lo Sí, sí, comprendí? lo que pasa es que, sí, es que me había confundido con el ejemplo Con el ejemplo del magnesio. Ajá. Sí. Ok. Voy a contestarla acá porque el 2 queda para el SO y no para el PB. Ok, vamos para allá. Voy a borrar para decirte por qué no. Okay. Voy a borrar aquí para quedarme y que sepas por qué no queda solamente queda para el SO y no para el PB. Bien. Definitivamente nosotros aquí, para hacerse el último, este que está aquí, tuvimos que combinar el PB más 4, que es el más grande, con el SO4 menos 2, que es el ion sulfato. Aquí la regla nos dice de acá de formulación que cuando son números diferentes, pues se pueden simplificar, se simplifica. 4 entre 2 a 2 y 2 entre 2 a 1. Estos son los números, estos que están aquí, este y este, son los números que se van a intercambiar. Entonces tú vuelves y unes positivo primero, negativo después. ¿Ves? Ahora, el 2 del plomo se va para el sulfato. Por eso lo ponemos entre paréntesis. Y el 1 del sulfato se va para el plomo. Aquí está, ¿ves? No se pone. ¿Ves? Por eso es que no se pone. Ojo, si yo hubiera combinado el plomo 2, la cosa cambia. Vamos a suponer que yo lo combine para hacer plumboso. Entonces aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la regla dice que si son números iguales, se omiten. Entonces aquí PB, SO4. Por eso que usted se da cuenta que el primero es 4 y el segundo es 2, porque se omiten. ¿Ves? Ajá. Listo. ¿Preguntas? Okay. Listo. Entonces, esto continúa. Voy a borrar aquí. Y continúo. Bien. Estas serían las sales. Ya repito, hay dos tipos de sales básicas. Hay muchas más. Hay sales hidratadas, sales básicas, sales ácidas, sales dobles. Pero las más fundamentales son dos. La binaria, que está formada por un metal y un no metal monoatómico, y la oxosal, que es la unión de un metal con un ion poliatómico que dentro de su composición tenga oxígeno. Entonces aquí tenemos otra tablita. Vamos a ver, por ejemplo, si te dan, por ejemplo, esta que está acá, vamos a hacer unas aquí, esta que está aquí es binaria, está formada por dos. En el caso del manganeso, recuerden que tenemos varias valencias, pero tenemos que recordar cuánto vale el sulfuro. Eso los acabo de poner por allí. ¿Cuánto vale el sulfuro? Esta es la manera como usted analiza esta formación. ¿El sulfuro cuánto vale? ¿Quién me dice? ¿Quién anotó eso? Yo decía nitruro, sulfuro, cloruro. A ver. Chat, no importa. ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el sulfuro? Tengo un chat, voy para allá.
Menos 2. Muy bien, excelente. Menos 2. Entonces aquí el sulfuro vale menos 2. Pero sabemos que en el manganeso tenemos más 2, más 3, más 4. Creo que era más 4, más 6 y más 7. ¿Con cuál de ellos se unió este sulfuro para formar este señor que está aquí? Esa es la pregunta. A ver, voy a darles 30 segundos para responder algo en el chat. ¿Con cuál de esos manganesos se unió? ¿Con el más 2, el más 3, el más 4, el más 6 o el más 7? Ya tengo una pregunta, una respuesta, perdón. Ajá, ajá, tengo 2 respuestas. Muy bien. Una está buena y otra está mala. A ver, vamos de nuevo, pues, delen. A ver, Donovan. Dime algo. Ponme algo. ¿Con cuál tú crees con cuál crees que se unió? Póngame en el chat. Grace. Susan. Joylyn. ¿Con cuál creen ustedes que se unió? Pónganmelo en el chat. No importa. Estamos aquí en confianza. Bueno, van 2 buenas y una mala. 3 buenas y una mala. Vamos. Muy bien. El 95% de ustedes contestó correctamente. Vamos a ver las 2 opciones que me pusieron para que vean por qué una sí y la otra no. ¿Sí? Vamos para allá. Hay una opción que ubicaron que decía que se unió al manganeso más 2. Vamos a ver qué pasa. Cuando yo uno el manganeso más 2 con el sulfuro menos 2, seguimos la regla que dice que cuando son iguales se omiten. Entonces aquí está omitido. Otra opción que me dieron fue ponerla con el manganeso más 4, que fue la mayoría de ustedes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una pregunta. Cuando yo abro mi chat, ¿ustedes lo ven o no? ¿Chicos? ¿En la pantalla? Sí. No, yo no veo nada. Ok, está bueno, está bueno. Sí, porque así yo sé que está más privado. Ok, miren, 4 entre 2 a 2 y 2 entre 2 a 1. Entonces aquí se combinan, el 2 que quedó del manganeso va para el sulfuro y el 1 quedó acá. Entonces miren, por eso es que la mayoría sí supo responder que en este caso la combinación fue el manganeso más 4, que es una simplificación. ¿Qué me ayuda esto? Me ayuda mucho porque aquí sería sulfuro, y a ver quién recuerda cómo se llama cuando es más 4. ¿Cómo se llama? Se llama hipomanganoso, manganoso, mangánico, permangánico, hipermangánico. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Quién me contesta? Mangánico. Muy bien, muy bien. Están poniendo atención. Entonces sería sulfuro mangánico. ¿Ven? Entonces, es por eso la importancia de saber de quién estoy hablando. ¿Ya? Entonces aquí sería mangánico. Perdón, este es el común. Me equivoqué y lo puse acá en el stock. Okay. Vamos a ir con orden. En el stock sería sulfuro, ¿qué pasa? Sulfuro de manganeso 4. ¿Ven? En el común sería sulfuro mangánico. Y en el sistemático o estequiométrico sería disulfuro mangánico. ¿Ya? Y así usted va trabajando cada uno de ellos. ¿Ve? Usted va buscándolo, ¿sí? Este es cromato, el que está aquí. Y este es una oxosal. Ahora hay que ver si el estaño, ¿qué valencias tiene? El estaño tiene valencia 2 y valencia 4. Y hay que también recordar o ir buscando cuál es la valencia del cromato para saber qué se está formando. Eso se llaman análisis. Eso se hace antes de, para poder entonces contestar, ¿sí? Entonces con esto, preguntas sobre cómo se responde, cómo se trabaja, cómo se analiza estas partes. A ver,
¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Ok. Bien, entonces, continúo. Hay otra función que se llama la función de ácidos. Dentro de la función de ácidos tenemos los llamados hidrácidos. Hidrácidos. El hidrácido es la combinación del hidrógeno más 1 con los siguientes elementos. Ojo con esto. Para hacer un hidrácido se forma, ¿cómo se forma un hidrácido? Con estos que están aquí. ¿Solo con ellos? Sí, solo con ellos. Solo se forma la unión del hidrógeno, que es más 1. En el caso este es más 1, con ellos. Además de ello, algo importante es que los hidrácidos provienen de ¿qué? De que estas soluciones, voy a ponerla aquí, HCl, ¿ves? O H2TE. Estos son hidrácidos. Para hacer un hidrácido, debes de estar en medio acuoso. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que debe haber agua para poder trabajar, ¿ya? Si no hay agua, se llaman entonces cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿lo ven? Ahora, estos compuestos se llaman hidrácidos. Los hidrácidos se nombran en el sistema común o llamado tradicional de la manera siguiente. Inician con la denominación ácido. ¿Por qué son ácidos? Porque inician con H. Todo elemento que inicia con H es un ácido. Ahora le vas a poner el nombre del elemento terminado en hídrico. ¿Por qué se llama hídrico? Porque está en una solución acuosa, tiene agua. ¿Lo ven? Entonces, eso me indica que es hídrico. Entonces, por ejemplo, este señor que está aquí se llama ácido. Ácido. Uy, ¿qué pasa con mi lápiz? Uy. Ácido. Y ese se llama teluro. Así que se llama telur, ajá, ¿cómo que? Telur hídrico. ¿Ves? Telur hídrico. Todos van a terminar en hídrico cuando son ácidos en el sistema tradicional. O sea que sería, con el cloro sería ácido clorhídrico. Con el bromo es ácido bromhídrico. Todos terminan en hídrico. Con el flúor es ácido fluorhídrico. Con el yodo es ácido yorhídrico. Con el azufre es ácido de sulfuro, sulfhídrico. Con el selenio es ácido selenhídrico. Y en el teluro es ácido telurhídrico. ¿Qué pasa? Estos, algo que deben de anotar ahí en grande, así en grande. Los ácidos binarios, los hidrácidos, no se nombran por el sistema Stock. Anótenlo en grande, que no se les olvide nunca. Los hidrácidos no se nombran por el sistema Stock, solo por el sistema tradicional o llamado común y el sistema sistemático o también llamado estequiométrico. Cuando estamos hablando del sistema estequiométrico, lo nombramos normal. No le ponemos ni ácido ni nada de hídrico. Cloruro de hidrógeno, sulfuro de, y aquí a mí me parece que hubo un error porque aquí debe decir sulfuro de dihidrógeno, ¿lo ven? Porque el estequiométrico utiliza prefijos con los subíndices. Así que aquí yo le considero un error. Sulfuro de dihidrógeno. Este de teluro sería teluro de dihidrógeno. ¿Ya? Esos serían siendo los ácidos binarios más conocidos, que son los hidrácidos. Preguntas sobre los hidrácidos. Listo. Entonces, a ver, voy a preguntarle, en el chat me responden. Yo puedo tener un hidrácido con el ion fósforo, ¿sí o no? ¿Puedo usar ¿Puedo usar el ion fósforo para formar un hidrácido? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Cuéntenme. Repito, puedo formar un hidrácido, o sea, unir el hidrógeno con fósforo. ¿Puedo formar un hidrácido? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? No. Respuesta correcta. Muy bien.
La manera de formar unos hidrácidos están con estos elementos que están aquí. No se nos puede olvidar. Cloro, bromo, flúor, yodo, sulfuro, se le llama sulfuro, azufre, selenio y teluro. No se nos puede olvidar eso. Son los únicos 7 elementos que forman hidrácidos. Y están en solución acuosa, o sea, tienen agua. De ahí en adelante, las otras estructuras son los ácidos ternarios, que se le llaman oxácidos. Recuerden que siempre, ojo con esto, siempre para que se forme un ácido debe haber una H al inicio. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es la forma de un oxácido? Bien, tiene un H, tiene una X y una O. ¿Ven? Esta X, por lo general, es un no metal. No voy a decir que siempre porque el estaño aparece a veces, ¿ven? Pero por lo general es un no metal. Repito, los oxácidos tienen esta forma: hidrógeno, no metales, oxígeno, ¿ven? Ahora, ¿cómo se nombra? ¿Cómo es las reglas para los oxácidos? Ok. Vamos a ir haciéndolas, vamos a ir acá y después les explico esta parte, ¿sí? El nombre, nombre común. Aquí están hablando de los nombres comunes. Ok, voy a explicarles todos. Yo les voy a explicar los 3 sistemas con los oxácidos para que usted los tenga claros. Voy a hacerlo en el Jamboard porque este sí me tengo que hacer una. Aquí cuesta un poquito. Cuesta un poquito acá. Entonces vamos a hacerlo aquí. Déjenme ponerlo en el Jamboard y lo trabajo aquí. Bien, miren. Los oxácidos, voy a hacer 2 para que vean lo que les estoy hablando. Ok, este es un oxácido, H2SO4. Y este es otro, H2SO3. Bien, este señor que está aquí, el SO4, si tú lo buscas en la tabla, se llama sulfato. Sulfato. Y el S, este es -2. Y el SO3 -2 se llama sulfito. En el sistema común o el tradicional que llamamos nosotros, ¿qué dicen? Bueno, quítale el ato y quítale el ito. Cuando le quitas el ato, le vas a poner ico ahora. Y al ito le vas a poner oso. ¿Ven? Entonces, inician con la palabra ácido. ¿Por qué? Porque inician con H. Este es en el sistema tradicional. Se llama ácido sulf, porque viene del sulfato, y entonces aquí le pones el ico, sulfúrico. ¿Ves? Le quitaste el ato y le pusiste el ico. ¿Cómo se llama este? Bueno, se llama ácido. ¿Por qué se llama ácido? Porque inicia con hidrógeno. En el tradicional, ojo, y aquí le quitas el hito y le pones el oso, sulfuroso. ¿Ven? Eso es lo que hace el sistema tradicional. ¿Ven? Y eso es lo que usted tiene que aprender. Si tiene ato, quíteselo y póngale ico. Y si tiene ito, póngale oso. Déjenme ver una cosa. Nada más les dicen con el sistema tradicional. Déjenme ver. Terminen ato, entonces nombre. Solo terminen ico. Tema, solo es el tradicional. Sí, solo el tradicional. Así que no vamos a mantenernos en el tradicional. No les voy a hablar de los otros porque tienen otras formulaciones. Y aquí parece que nada más les interesa que aprendan el tradicional. ¿Sí? ¿O quieren que les diga los otros? Cuéntenme. Aunque no aparezca en el módulo. ¿Quieren que se los diga o lo dejamos así? Yo diría que sí puede, porque eso quedaría como conocimiento propio. Ok, sulfuroso. Bien, vamos a hacerlo, pues. Entonces miren cómo se trabaja. Ácido, tal. Ajá, ok.
Este es uno de los grupos funcionales que es uno de los más complicados. Sí, porque tiene bastantes reglas. En el stock, ambos, tanto el sulfato como el sulfito, van a terminar en ico. O sea, ambos van a ser sulfúricos. Pónganlo por allí. En el sistema stock, los iones van a terminar en ico, o sea, que es sulfúrico, nítrico, fosfórico. Van a terminar en ico. Para el stock, necesito sacar el número de valencia del no metal, ¿sí? ¿Cómo lo saco? De la siguiente manera. Recuerden, valencia, el número de oxidación se calcula así. Si este es un compuesto, tiene que darme a 0. ¿Cuánto vale el oxígeno? Vale -2. 4 por 2, -8. ¿Cuánto vale el hidrógeno? Vale +1. 2 por 1, +2. Entonces, tengo que buscar un número positivo que al sumado al +2 me dé a +8. Sería el +6. Este número que está aquí lo usa el sistema stock y el sistema sistemático para los oxácidos. ¿Cómo lo hace? Bien, en el stock usted dice ácido, ¿verdad? Y empieza a decirme cuántos oxígenos hay aquí. Hay 4, se llama tetra, porque son 4. Tetra, oxo, sulfúrico, eso es lo que les digo. Todos van a terminar en ico. Voy a poner en rojo. Sulfúrico. Y en número romano usted le va a poner ese 6. Así, ¿ve? Ácido tetraoxo sulfúrico 6. En el sistemático, la palabra ácido se elimina. Se llama tetraoxo. Tetra de 4 oxígenos. Ajá. Y esto, todos van a terminar en ato. El ico se va y todos. Se llama entonces sulfato. Sulfato. Aquí lo voy a subrayar en el ato. Sulfato 6 de dihidrógeno. ¿Ya? Voy a hacerlo aquí para que se den cuenta que el ico y el ato aparecen aquí. ¿Qué cambia? La valencia. Miren, aquí. El oxígeno es -2. ¿Cuánto es 3 por 2? -6. Hidrógeno +1. ¿Cuánto es 2 por 1? +2. Un número que es positivo que me dé a +6 al final sería +4. Miren que la valencia cambió. Acá es 4. Entonces tú dices ácido en el stock. Ácido, pero no hay 4, hay 3, así que se llama trioxo. Trioxo. Y recuerden que siempre van a terminar en sulfúrico. O sea, si fuera nítrico, sería nítrico. No, ya el oso se fue. Entonces aquí sería ay, ya voy con el nítrico porque hablé del nítrico. Sulfúrico. Sulfúrico. Sulfúrico y es 4. Entonces aquí es 4. Se llama en el stock, se llama ácido trioxo sulfúrico 4. En el sistemático, la palabra ácido se eliminó. Se llama trioxo y termina en ato. Trioxo sulfato, a pesar de que sabemos que viene de la raíz sulfito, en el sistemático todos terminan en ato, o sea, nitrato, fosfato, sulfato. Trioxo sulfato 4, porque estaba aquí, 4 de dihidrógeno. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar para que lo copien. El que está copiando me avisen cuando puedo salir de allí. Ese es uno de los más complicaditos porque tiene que ver con número de oxidación. Pero a mí me parece que es importante que usted sepa que sí existe. Para que sepa, no le quede claro, o sea, hay que trabajarlo, no está en el módulo, ojo, pero creo que sí es importante que usted lo reconozca, que usted sepa que existe. Me avisan cuando puedo borrar.
Vamos a ver. Pues ahora, ¿por qué trioxo? Quiere decir de dónde sacó el oxo. Pues, ok. La palabra oxo te indica oxígenos. Entonces, si tienes 4, entonces vienen los prefijos dioxo, son 2 oxígenos. Si te dice trioxo, son 3 oxígenos. Si te dice tetraoxo, son 4. Si te dicen pentaoxo, son 5. Siempre cuando estos compuestos, más que todo los oxácidos, los demás no tienen esta dificultad, son los oxácidos. En el sistemático y en el stock, sí tienes que decirme la cantidad de oxígenos que tienes. Entonces, el oxo te indica oxígenos. ¿Sí? Muy buena pregunta, mira. Me gustó mucho esa pregunta. Muy bien. ¿Quién más? ¿Hay otra consulta? Okay, a la orden. Ajá. ¿Puedo borrar, chicos? Esto lo hice con Zoom. ¿Puedo borrar ya? Voy a borrar. Bien. Entonces, continúo acá con el módulo. La nomenclatura química es una rama muy bonita. A mí me gusta mucho porque te habla de la raíz, de dónde vienen las cosas. La historia de por qué ácido. Ah, porque es hidrógeno. Ah, ¿por qué base? Ah, porque termina en OH. Sale, no tienen ni hidrógeno ni OH, no tiene oxígeno y así. Y tú vas buscando ese cariño al saber por qué. De dónde proviene el ato, el hito, más chico, más grande. Y todo eso que proviene de la nomenclatura química. Ok, entonces ustedes aquí, con esto, podemos trabajar el nombre común. Les dije, recuerden que el ico se cambió por el ato. ¿Ya? O sea que el carbónico viene del poliatómico carbonato. Donde dicen hídrico, ya saben que son los ácidos que están formados por 2 elementos, hidrógeno y sulfuro. Donde dice ico, esto es ato, así que esto es nitrato. Déjenme ver si hay un oso. Este es un oso, ¿ve? Hipobromoso. Esto viene de el hito. O sea que esto es un hipobromito. ¿Ven? Hipobromito. Hito poroso. Entonces, eso es lo que van a hacer. Recuerden cuando formulan que la palabra ácido está diciendo que todos tienen H. Y después, ¿qué hacen ustedes? Buscan el carbonato y lo combinan. Buscan el nitrato y lo combinan. Buscan el perclorato y lo combinan. Eso es lo que tienen que hacer aquí. Combinar o formular, como ya les mostré. La nomenclatura de hidróxidos es con el ion OH. Esto es un hidróxido que es una base, ¿ya? Algo importante de las bases que solo se unen con metales. No se pueden unir a no metales, ¿sí? Y son elementos ternarios. Estos son muy sencillos de nombrar. Aquí no hay mucha cosa que hablar. Ejemplo, aquí podemos tener, si ustedes observan, usted tiene aquí el 3, en el estequiométrico diría trióxido de aluminio. Como el aluminio es un metal que no cambia su valencia, no hay que ponerle número romano ni en el stock, ni hay que ponerle oso ni ico en el tradicional. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta, recuerden. Pero ustedes lo nombran como hidróxido. ¿Ven? Entonces, si continuamos, el hierro sí ocurre. En el hierro pasa algo. El hierro, si usted lo ve, tiene 2, así que es dihidróxido de hierro en el estequiométrico. Pero el hierro tiene 2 valencias. Tienen que recordar también, y esto lo van practicando, que el hidróxido es -1. ¿Ya? Entonces, si tienes FO2, quiere decir que este 2 le corresponde al hierro. El hierro tiene 2 valencias. Tiene hierro +2 y tiene hierro +3. En el tradicional, el +2 sería ferroso y el +3 sería el férrico porque es el más grande. Recuerden que el más chico termina en oso, aquí está, y el más grande va a terminar en ico. Por eso que este es hidróxido. ¿Dónde viene la palabra hidróxido? Del OH. Hidróxido ferroso. En el stock sería hidróxido de hierro y en número romano el 2. ¿Por qué? Porque este metal sí tiene varias valencias. A raíz de esto, pues usted tiene que hacer
formular la tabla, aquí le van a enseñar a hacer lo mismo que hemos aprendido hasta el momento. Puedes trabajar formulando o también puedes trabajar esto nombrando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te dicen que es hidróxido cúprico. ¿Qué me indica la palabra ico? ¿Es el mayor o el menor cobre? ¿Qué ustedes creen? El mayor. Excelente, muy bien. Entonces ya yo sé que el hidróxido es -1. El cobre tiene valencia 1 y valencia 2. Así que como es el mayor, estoy trabajando con esta, ¿ves? Al combinarlo sería Cu, combino paréntesis para poner el 2 que le da el cobre. Aquí está, ¿ves? Entonces, en el sistema, en el stock sería hidróxido de cobre 2, en número romano. Y en el estequiométrico sería di, porque son 2 hidróxidos, dihidróxido de cobre. Y así usted va trabajando eso, ¿ven? Por eso es que es importante preguntárselo. Oye, ¿el cobre tiene una valencia? ¿El cobre tiene 2? Y usted va trabajando esta parte. ¿Ven? Ok. Entonces, aquí igual te están dando diferentes compuestos y tienes que nombrarlos por, dice nombre. Ok, miren esa C que está aquí. Esta C que está aquí te indica que lo quieres nombrar por el sistema común. Y me imagino yo, no me quiero, que esta ST es estequiométrico. Ok. Entonces usted lo nombra por lo que ellos dicen, si es sistemático o es estequiométrico. ¿Ven? Bien. Entonces con eso terminamos la parte de nomenclatura química. Voy a dejar de compartir.